Este Impact Talk está patrocinado por Beyond You, un test genético que a través de una muestra de sangre analiza la activación de más de 17.000 genes relacionados con tu salud metabólica, inflamación, el estado de los sistemas del organismo e incluso con el envejecimiento. Bienvenidos a Impact Talks, un podcast dedicado a explorar las últimas tendencias en salud y estilo de vida saludable de la mano de profesionales de la salud que inspiran al mundo. Porque no se trata solo de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. ¿Empezamos? Hoy tenemos entre nosotros un profesional de la salud que aborda uno de los principales problemas y una de las principales pandemias de nuestra sociedad, la obesidad y el sobrepeso. Es doctor cum laude en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. También tiene un máster en Administración de Empresas. Y también es fundador de la Obesity Management School, que es una escuela online donde se ofrecen cursos para el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Bienvenidos a este nuevo Impact Talk con Javier Butragueño. Hola a todos y a todas una vez más. Bienvenidos a este podcast de nutrición, de salud, sobre todo de salud en general y de hábitos de vida, ¿no? Porque nuestra intención es ayudar a las personas a que vivan más, que vivan mejor, y todo esto siempre parte de la prevención, no únicamente de la corrección. Hoy tenemos con nosotros, pues, ¿qué os voy a decir? A Javier Butragueño, fundador de la Obesity Management School, entre muchas otras cosas. No me voy a alargar muchísimo con su currículum porque, como siempre, con nuestros ponentes no terminaríamos. Así que, Javier, yo creo que lo mejor será que te presentes tú y que nos cuentes, ¿no? ¿Quién es Javier? Pues, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación a vuestro podcast, que como siempre es un placer pues contar un poquito la pasión. Y yo siempre digo eso, que Javier es un apasionado del entrenamiento, me gusta mucho todo el tema de fisiología del ejercicio y cómo se puede aplicar a la parte más de patología. Y yo creo que es una parte fundamental porque creo que todavía queda mucho camino por construir. Y yo creo que desde ese punto de vista un poquito más metabólico, más de la fisiología del ejercicio aplicada, se pueden sacar muchas ideas que benefician a la población en general. Totalmente. Hoy a mí me hace especial ilusión hacer este episodio porque vamos a hablar de un tema que aparentemente, o al menos hasta día de hoy, parece no ser tan relevante como los otros temas que suenan, ¿no? A diario, como puede ser el cáncer, enfermedades crónicas como enfermedades respiratorias, ¿no? A raíz del del COVID. Y hoy vamos a hablar de lo que sería el sobrepeso y la obesidad, que es uno de los problemas que a día de hoy en nuestra sociedad son más candentes, pero que sin embargo aparecen como unos problemas silenciados, ¿no? La gente parece, y aquí me gustaría saber tu opinión, ¿no? Parece que no lo ve como una enfermedad o no lo ve como un problema relevante, ¿no? Bueno, a ver, esto es que la obesidad ahora mismo, en el punto donde nos encontramos, es compleja hablar de ella porque hay como yo siempre digo que ahora mismo hay como varias vías, una que es social y otra que es biológica, que por un lado tanto no se entiende ninguna de las dos. Hay una parte de estigma muy fuerte que sufre la gente que vive con obesidad y que realmente hay un estigma muy grande. Y por otro lado, hay una parte biológica que el médico conoce, que entiende que el acúmulo de grasa puede llegar en algún momento a ser una situación compleja, pero que además se le añade posiblemente otra interacción que no se ha tenido en cuenta durante mucho tiempo, que no es solo el acúmulo de grasa y que se vuelva disfuncional, es que también hay una parte del sistema músculo-esquelético que está fragilizado, es decir, que la gente es sedentaria e inactiva, que potencia todos los efectos negativos del tejido, de esa acumulación del tejido adiposo y que a su vez eso lo que va haciendo es que empeore el sistema inmune, empeore el sistema respiratorio. Entonces, todo eso los profesionales lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se transfiere a la sociedad hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, porque este problema de peso no es un problema de motivación ni de disciplina, ni posiblemente de esas calorías que entran y calorías que salen, que sí, que tiene que ver, pero hay otras complicaciones que van mucho más allá,
que hace que la gente no consiga esos resultados o que independientemente que tenga una dieta restrictiva o independientemente de que se mueva, sigue teniendo unos problemas metabólicos que hay que gestionar e interactuar con ellos y comprenderlos mejor. Y ahí entra también vuestra empresa, ¿no? Para comprender mejor toda la situación metabólica que existe para poder dar una mejor solución. Entonces, estamos en un momento complicado. Mucho estigma y complicaciones biológicas que la gente está cansada de escuchar, oye, pierde peso, pierde peso, pierde peso. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en la variable peso, no en la variable condición física, no en la variable mejora metabólica, y la gente no sabe, está perdida. Entonces es siempre peso y están cansados y hay mucho estigma. O sea, es decir, es que hay gente que va al médico y que no es tratada correctamente por el propio estigma de la obesidad. No es, coma usted menos, muévase más. Ya es que a lo mejor eso no le sirve a esa persona. Entonces, estamos en un momento complicado, pero también muy prometedor porque hay muchos retos, muchos cambios en el futuro y posiblemente tenemos que conseguir hacer entender a la persona desde una aceptación, desde una responsabilidad, que tiene que cuidar su metabolismo, no tanto su peso, sino su metabolismo, y dentro del metabolismo está el tejido adiposo, por supuesto, el sistema digestivo, el sistema músculo-esquelético, y posiblemente eso hará que tú mejores. Pero la variable peso creo que vamos a tener que empezar a gestionarla de otra manera. Esa es mi consideración. A mí me gustaría también entender desde tu experiencia, ¿no? A cómo visualiza la gente el peso. ¿Lo visualiza o lo correlaciona directamente con algo puramente físico o realmente entienden todas las consecuencias que hay detrás? No las entiendo. Mi percepción es que no se entiende, es una parte estética, es una parte que hay mucho dolor estético, que hay un negocio de la insatisfacción corporal muy grande en la sociedad occidental donde vivimos, es decir, porque esto no se ve en otros sitios con otro tipo de sociedad. Cuando hay mucho consumismo, también hay mucha parte estética, ¿no? Entonces hay mucha publicidad, mucho tema de alimentación que no sabe realmente qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, la gente no sabe, no lo sabe. De hecho, hay un problema muy grande. Mira, si tú trabajas con personas que pesan 140, 150 kilos, a nivel clínico, a nivel de la clínica médica, perder entre un 5 y un 10% ya mejora todos los parámetros de muchos sistemas, ¿vale? Es decir, casi todos bajan, o sea, mejoran cuando se baja entre un 5 y un 10% del peso graso. Pero en personas de 140, 150 kilos, socialmente sigues estando por encima de un peso que la sociedad ha determinado como que es saludable, que pueden ser 60, 80, yo no lo sé, pero que no tienen nada que ver con el estado de salud, tiene que ver con un estado físico, estético, ¿vale? Entonces, bueno, pues es que a lo mejor una persona de 150 kilos con que llegue de manera progresiva, de manera muy progresiva en los años y que sea sostenible a pesar a lo mejor 120, se ha quitado 30 kilos de grasa y ha conseguido mejorar su condición física, ya está bien. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, pues que posiblemente pues, la sociedad le siga presionando. Pero bueno, yo lo que veo es que, por ejemplo, hay gente que ha bajado mucho peso, imagínate, pues de 140 ha bajado a 75 o así, y luego ha tenido problemas a la hora estético, otra vez, pues oye, mira, que me voy a tener que operar porque tengo la piel colgando, no me veo bien tampoco estéticamente, tampoco tiene unas complicaciones metabólicas alteradas y ha bajado, pues, yo qué sé, 60 kilos, pero no ha hecho que su salud mejore, ni su salud mental, ni su salud metabólica. Por lo tanto, o empezamos a entender que el equilibrio no es un peso determinado, sino que cada persona tiene un estatus metabólico determinado que va a ir dependiendo de la situación de muchos años hacia atrás. Es decir, una persona que haya tenido siempre un exceso de peso, siempre, a lo mejor no tiene por qué pesar 60 kilos. A lo mejor con 80 kilos le vale. O 90, y a lo mejor es lo que te digo, que socialmente se sigue viendo como que tiene un peso excesivo, pero metabólicamente está bien. Ahora, él se encuentra mucho mejor, estéticamente se ve mucho mejor, pero bueno, es que hay una presión constante a nivel social con la parte estética que es muy compleja llevar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra sobrepeso, ¿no? Entendido como algo malo, ¿no? ¿Cómo categorizamos esto? Es decir, ¿qué quiere decir? Pues ahora mismo, si tú preguntas a la gente por qué el sobrepeso es malo, pues tampoco te sabrían decir, porque no hay unas variables que te vengan determinadas. Es decir, tú al final tú puedes hacer una bioquímica y la bioquímica es una fotografía de un momento determinado
que además te estás preparando para ello, pero no te está diciendo cómo funciona el metabolismo. Sí que hay parámetros que te pueden estar diciendo, ¿hay una inflamación crónica de bajo grado? Sí, pero es que eso no se mide en una analítica de base. También te podría decir, oye, mira, hay deficiencias de vitaminas, hay hormonas que pueden estar alteradas, como la del cortisol, pero en una bioquímica real miden eso. No, lo que se mide a lo mejor es pues si tienes hipercolesterolemia o tienes hiperlipidemias, que está muy interesante, pero que son momentos puntuales y que luego tienes que intentar relacionar conceptos para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, realmente en el sobrepeso, lo único que el problema que nos encontramos es que el sobrepeso es la puerta de entrada de la obesidad, de un problema de obesidad. Entonces, la obesidad en sí tampoco te creas que es, si no está disfuncional, si el tejido adiposo no ha pegado ese cambio, ese microambiente que tenemos interno, no ha pegado el cambio todavía, no pasa nada. Lo que pasa es que el tiempo, con la edad, ese cambio va a ocurrir antes o después. Es decir, siempre ha habido una batalla entre obesidad metabólicamente sana o obesidad metabólica o con un síndrome metabólico. Bueno, pues estas personas que tienen una obesidad metabólicamente sana, lo que se ha visto es que en cuestión de 7 años aproximadamente, en un tipo de población en concreto, han cambiado de estatus metabólicamente sano a un problema disfuncional. ¿Qué significa? Que el tiempo ha hecho que la gente sea más mayor y como eres más mayor, tu cuerpo y tu organismo funciona de peor manera, se deteriora. Si tú no lo has cuidado, algo que parece que está sano, de repente se convierte en algo que es disfuncional. Entonces, por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que entender que es más fácil llegar desde una obesidad tipo 1 a lo mejor o tipo 2, que a lo mejor no tienes complicaciones, pero de repente llegas a complicaciones, vas a llegar más rápido que si no tienes ese exceso de peso. Ahora, yo siempre digo, ¿una persona delgada también puede tener un problema metabólico? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya he dicho antes, lo he comentado, no tenemos en cuenta el sistema músculo-esquelético. Y hay mucha gente que está delgada, pero es frágil. Esa gente frágil sigue teniendo un problema metabólico. Lo que pasa es que no cursa con obesidad. Y la persona que cursa con obesidad, el problema que tiene es que la obesidad es un potenciador biológico de otro tipo de alteraciones, problemas respiratorios, problemas pulmonares, problemas en la piel, problemas en el hígado. O sea, es decir, en el fondo sí es un problema, yo lo sé, yo a nivel fisiológico, pues me encanta estudiarlo. Ahora, todo eso hay que saber explicarlo bien para que no haya un estigma, es decir, para que la gente no se sienta culpable por ese motivo, porque puede ser, y esto lo explico también mucho, Paul, que a lo mejor la alimentación de los padres, más la alimentación de la madre durante el embarazo, más la alimentación que ha tenido el niño durante los 2 primeros años de vida, más la alimentación que ha tenido el niño hasta los 8 o 12 años. Estos 4 puntos, dime tú cómo lo controlamos. Yo no lo he controlado. Han sido mis padres los que lo han controlado. Entonces, si a mí ya me han determinado con una condición biológica y genética, yo solo puedo trabajar sobre lo que puedo hacer en este momento concreto, pero posiblemente ya esté determinado por muchas cosas. Claro, claro. Y para entender un poco, ¿no? Todo el tema de este problema metabólico o una alteración metabólica, ¿cómo se diagnostica o cómo se sabe que realmente se tiene este problema y luego cómo se monitoriza? Pues mira, normalmente se suele hacer o una analítica, de base ya hay una cosa que está cambiando que es bueno, que es utilizar el IMC, que es el índice de masa corporal. Eso se ha utilizado durante muchos años, está muy bien para estudios epidemiológicos, pero bueno, que tienen sus debilidades incluso en estos estudios, ¿vale? Porque no tienen en cuenta composición corporal, sino que tienen en cuenta una relación entre el peso y la talla, ¿vale? Esto ya está desapareciendo. Ahora se está utilizando mucho análisis morfofuncional, que se llama, que es utilizar una bioimpedancia para calcular desde el ángulo de fase, que es intentar ver cómo funciona la célula, luego intentar ver y observar cómo está a nivel segmental, es decir, cómo está el cuerpo de diferentes posiciones. Pasamos también a una valoración del sistema del sistema muscular y luego pasamos también a una valoración del porcentaje graso. A partir de ahí se evalúa esa composición corporal. Luego tienes analíticas que pueden medir, si se hiciera bien, pues inflamación crónica de bajo grado, si se hiciera bien, pues se podría medir niveles de estrés, se podrían medir muchas cosas muy interesantes y que están
cada día más asequibles porque la tecnología hace que se abaraten costes. Genéticamente, pues se puede ver también muchas veces si tienes algún tipo de alteración en algún polimorfismo. Por ejemplo, en obesidad se ha visto que hay dos en concreto que yo conozco, que es el MCT1 y MCT2, que te afectan directamente a que tú puedas tener, el entrenamiento seas más capaz de recibir todos los efectos beneficiosos si tienes una genética determinada. ¿Vale? Entonces, y luego, que es a lo que yo me dedico, sobre todo, es temas de valoración funcional. Es decir, si la persona, imagínate que haces un test de sentarse y levantarse de una silla 5 repeticiones y no es capaz de levantarse a una velocidad determinada, lo que nos está diciendo es ese músculo no es capaz de funcionar correctamente. Y como el músculo es el que hace todos los procesos de oxidación, reducción y de utilización de la glucosa, es decir, equilibra muchos sistemas, si no funciona bien, posiblemente vamos a tener un síndrome metabólico. Pero a partir de ahí, pues esas determinaciones, presión arterial, temas de glucosa en ayunas, glucosa postprandial, temas de cortisol, varias mediciones que podemos utilizar para determinar si esa persona tiene un fenotipo determinado de obesidad. Y por eso es muy importante empezar a hablar de obesidades y no de obesidad. Es decir, no hay una obesidad, hay muchas obesidades que vienen determinadas por diferentes factores. Incluso hay una que nos olvidamos casi siempre, que es una que tiene un componente psicosocial que viene determinado por un trastorno por atracón que cursa con obesidad. Y entonces ese viene determinado por otras variables que han afectado muchas veces al sistema neurológico también. Claro, al final, no obstante que siempre queda esta conexión, ¿no?, a través del nervio vago, que muchas veces siempre nos centramos muchísimo en todo lo que sería la propia dieta, en todo lo que sería todo aquello relacionado con el tracto digestivo, pero debe haber un componente psicológico muy, muy, muy importante, ¿sí? Sobre todo neuronal. Muchísimo. Y como hay mucho estigma, la gente lo que dice es tengo que comer menos. Entonces, como come menos y realmente muchas veces no come lo que necesita el cuerpo, igual que en el deportista vemos un componente de baja disponibilidad de energía, sobre todo en mujeres, ¿vale? Que son las RED-S, que son los Relative Energy Deficiency, ¿vale? En obesidad también ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que como tiene un exceso de peso, no le decimos, no, eso no está bien. A un deportista sí que cuando come poco le decimos, no, tú no comas poco. Pero a una persona con obesidad le decimos, no, tú come poco porque tienes que perder peso. Bueno, pero es que a lo mejor la pérdida de peso puede venir determinada por disminuir los niveles de estrés, porque tiene un problema de atracón que es gestionable a nivel psicológico, o porque tiene un problema ya a nivel neuroinflamatorio, es decir, de la neuroinflamación que viene del hipotálamo, que se puede trabajar con test genéticos para evaluarlo, con farmacología que está saliendo ahora muy, muy potente, que afecta directamente al hipotálamo, lo regula y durante un tiempo determinado podemos trabajar otras variables con una gestión un poquito más, menos tensa, por así decirlo. Ahora, todo esto vamos a tener que aprender a gestionarlo porque la gente no va a entender esto. Entonces hay que explicárselo bien. La gente lo que va a querer es perder peso. Otra vez, variable peso. Y a lo mejor lo que nosotros estamos trabajando es neuroinflamación. Claro, aquí hay un componente sobre todo de marketing y de las grandes multinacionales que se dedican a la venta de suplementación o tratamientos, entre otras cosas, ¿no?, para perder peso, que también ahí deberían hacer un esfuerzo, ¿no?, para entender que la obesidad es un problema, como dices tú, que hay muchos tipos de obesidad y sobrepeso y que se tienen que tratar como tal, no como únicamente como un problema estético, sino como un problema funcional. Hay gente que lo va a hacer estético, es decir, yo ya acepto eso porque es que si no lo acepto me frustro. Entonces, va a haber una parte estética que tiene que estar y yo la entiendo por dónde vivimos, pero realmente lo importante y lo que yo como Javier Utragueño quiero intentar potenciar es el autocuidado. Es decir, el cuidado de lo que yo considero que es un universo interno que tenemos dentro y que hay un microambiente que si tú por el motivo que es por un exceso de peso graso, un aumento de ese tejido adiposo y una fragilidad porque tú no utilizas el sistema musculoesquelético, se genera un microambiente que te va a generar daños que vienen determinados por diabetes tipo 2, problemas relacionados con el cáncer, que pueden ser hasta 13 tipos de cáncer relacionados concretamente con un exceso de tejido adiposo y yo diría fragilidad también. ¿Vale?
porque lo que se ve es que tienen consumos de oxígeno muy bajitos, niveles de fuerza muy bajitos, ni capacidad a nivel mitocondrial muy dañada. Entonces, lo que tenemos que intentar de alguna manera es equilibrar eso para mejorar el sistema metabólico. Y entonces eso, la difusión de eso va a ser clave. La difusión a nivel social, porque si no la gente va a seguir haciendo lo estético. Y como lo va a ver en TikTok, lo va a ver en Instagram, lo va a ver en influencers o en artistas que lo están utilizando para verse bien, no van a entender que también hay unos efectos secundarios. No van a entender que también hay... No puedes estar medicándote toda tu vida, ¿no? Es lo que intentamos trabajar desde la salud. La medicación es muy interesante para un momento determinado, para gestionar un estrés agudo y luego intentar que la gente por su propio, que su propio cuerpo sea capaz de regular el equilibrio de salud o Porque, recuperarlo. claro, es que es muy interesante. Ahora, ¿no? A raíz de lo que comentabas, ¿tú qué crees que nos falta a nivel de sociedad, tanto por parte de los pacientes y personas, ¿no? Desde instituciones públicas y privadas, desde políticos, que si pudieras hacer una carta a los reyes, ¿qué pedirías, ¿no? Para hacer este cambio? Yo pediría, yo lo tengo muy claro, una parte de educación, hay una parte de educación clara, una educación social, es decir, y reajuste socioeconómico, es decir, yo tengo claro que la gente que tiene un peor estatus socioeconómico, el socio, también ahí está integrada la parte de educación, pero la parte económica está claro que es fundamental. Entonces, un mejor reparto económico, algo que considero que no se va a dar, pues por lo menos ya la educación tendríamos que intentar que la educación sea mucho mejor, ¿vale? Y luego hay otra parte fundamental que es la de difusión, la de marketing. Nosotros como profesionales del ámbito de la salud, yo entiendo que es muy difícil, a mí me resulta difícil estar en redes sociales, pero creo que tenemos que estar. Creo que es una parte, que una pequeña parte de nosotros por lo menos tiene que estar para poder difundir y contrarrestar todos esos mensajes y esos mitos que hay en redes sociales. Es decir, al final tenemos que conseguir convencer a la gente que cuida, que es autocuidado de su cuerpo, que necesita cuidar su corazón, sus intestinos, sus pulmones a través del movimiento. Y yo pediría al menos 3 horas de ejercicio, de actividad, de entrenamiento o de ejercicio en los colegios. ¿Por qué? Porque ahí es la base. Es decir, el problema es la base. O sea, es decir, estamos viendo unos niveles de obesidad infantil que nunca habíamos visto antes. Estamos viendo unos niveles de problemas de fuerza, de dinapenia pediátrica muy elevados en niños que antes no se veía. Entonces, tenemos que intentar que eso no pase, porque sigo diciendo, si el músculo no funciona, la parte metabólica se daña seguro, seguro. Es decir, no vamos a tener muchas enfermedades por un problema de disfunción del músculo, del hueso y del músculo, que luego se va a ver potenciado porque la alimentación va a ser excesiva y va a haber un aumento del tejido adiposo. Pero es que no va a haber nada que pueda gestionar ese tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿El sistema, el adipocito o el músculo? Pues oye, yo sinceramente prefiero tener un buen músculo aunque tenga un poco de exceso de grasa, pero prefiero tener un buen músculo. Si no tengo un buen músculo, ningún proceso metabólico va a tener equilibrio. Entonces, yo lo que diría es que la gente entendiese bien el motivo por el que entrena, que no es socio, ¿vale? Que no es socio, sino que es una cosa que necesita el cuerpo para vivir bien. Es decir, el ejercicio es una cosa, el entrenamiento y el ejercicio es el que da equilibrio a todos los sistemas. Y yo esto lo llevo repitiendo años y lo seguiré repitiendo porque cada día estoy más convencido. Totalmente, ¿no? Súper interesante. Podríamos estar rato hablando de este tema en concreto, pero ya para terminar, ¿no? Una pregunta que solemos hacer y que es bastante relevante, ¿no? Porque ahora estamos en el presente, pues estamos viendo que están aumentando pues, las tasas de obesidad y de sobrepeso en el mundo, en obesidad infantil sobre todo, como comentabas, pero ¿cómo visualizas tú el futuro? Es decir, si pudieras también hacer un poco, tuvieras una bola mágica, ¿no? ¿Cómo ves que va a evolucionar? O sea, estoy convencido, ¿eh? O sea, no necesito bola mágica. O sea, simplemente observar la sociedad y cómo vamos viendo, lo que va viniendo a nivel de investigación y lo que pide la sociedad. Es decir, va a haber un aumento del consumo de la farmacología, seguro, para temas de peso, con los nuevos fármacos, el semaglutide, tirzepatide, estoy convencido de ello, porque además el médico le están formando mucho
para entenderlo, y yo lo único que espero, porque yo eso siempre digo, yo eso no lo puedo cambiar, porque eso va a existir ahí, ¿vale? Entonces, y de hecho hay mucha gente que se va a beneficiar, otros lo utilizarán mal, pero va a haber gente que se podrá beneficiar. Ahora, yo solo espero, desde mi punto de vista, desde mi parte, que entiendan que o eso lo combinas con un buen entrenamiento o nos vamos a encontrar personas que van a empeorar independientemente de que bajen el peso. O sea, pero convencido, Paul. ¿Por qué? Porque sobre todo mujeres menopáusicas o que estén cerca de la menopausia, que tengan un nivel, por ejemplo, de osteopenia o cerquita de la osteoporosis y osteopenia, con debilidad, con fragilidad, con baja condición física, esa gente va a empeorar. Yo estoy convencido. Bajará de peso, se verá mejor, bajará a nivel agudo, mejorarán parámetros metabólicos, pero a largo plazo, complicación. A largo plazo, si no entendemos la parte profesional, que el componente de entrenamiento es un componente clave para la vida. Totalmente, nos quedamos sobre todo, escribiendo tus palabras, entrenamiento y educación, ¿no? Que son dos de las partes más críticas que ahora mismo nos encontramos. Y valoración, es decir, aprender a valorar bien a la persona con diferentes metodologías en función de cada persona para poder personalizar el tratamiento. Y habrá gente que necesite farmacología de ejercicio, habrá gente que necesite hacerse un test genético para ver cómo funciona su metabolismo y a partir de ahí utilizar un tipo de entrenamiento, pero personalizar. O sea, es decir, el futuro de la personalización es clave. Llevamos años hablando de eso y creo que se hace poco, sinceramente. Entonces, creo que ese es el paso que tenemos que dar enfrente. Viene mucha tecnología muy interesante. Creo que nosotros como profesionales del ejercicio tenemos que dar un paso al frente también y posicionarnos. Y ese es el futuro que veo, básicamente. Totalmente. Aprovecho también para comentar que desde Exeus, desde nuestra parte, nosotros estamos realizando un estudio para entender, no únicamente en términos bioquímicos, qué pasa con distintos tipos de obesidad y sobrepeso y cómo se puede llegar a comparar también con las personas sanas, sino también en términos de ARN, ¿no? Y de expresión de los genes, ¿no? ¿Qué está pasando tanto en la bioquímica como en los genes, como cómo se expresan los genes en función de la masa corporal, de la dieta que seguimos, del estilo de vida que seguimos, porque al fin y al cabo lo importante es prevenir, no únicamente corregir, y en eso estamos. Así que todos aquellos que queráis apuntaros, podéis contactarnos directamente, podéis contactar a través de nuestro perfil, a través de nuestro Instagram, y si cumplís los criterios de inclusión, podríais llegar a tener un test genético de ARN para vosotros, para entender vuestro cuerpo y a partir de aquí pues participar en el estudio. Eso, Paul, por ejemplo, perdona, es súper interesante porque puedes adelantarte a lo que puede estar ocurriendo. Es decir, si tú ves que a nivel genético o incluso a nivel si eres respondedor o no respondedor frente a ciertos tipos de estímulos, tanto de alimentación como de entrenamiento, vas a poder reajustarte, conocerte mucho más y luego a nivel genético, la epigenética se modifica por tu conducta, totalmente, por tu patrón de hábitos de vida. Por lo tanto, se va a poder ver modificaciones en todo ese test. Entonces, es súper interesante. Os deseo lo mejor porque considero también que es una tecnología que es fundamental para comprender mejor lo que está ocurriendo. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y enhorabuena también por el tuyo, porque yo creo que vamos súper alineados y de eso se trata, ¿no? Que al final todo aquello que podamos aportar, que esté encima de la mesa, que esté democratizado, ¿no? Para que todo el mundo pueda hacer uso y pueda mejorar su vida a través de esto. Así que, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. Seguro que nos iremos encontrando por el camino porque hay mucho camino por recorrer, pero lo importante es empezar con los primeros pasos. Muchas gracias. Pues os deseo toda la suerte del mundo para vuestro proyecto. Chao.